Señoras y señores, gracias por estar nueva vez con nosotros en La Hora con Gregory. Pedro Gago Clérigo es un consultor dominicano, español dominicano, que hace una labor interesantísima en diferentes aspectos, aspectos del área laboral, aspectos del área electoral, legislativa, municipal. En fin, es un compendio de campos en los que Pedro Gago Clérigo se desenvuelve, que es interesante, por supuesto, compartir con él un buen rato. Y ese es el caso de hoy día, en esta edición de La Hora con Gregory. Pedro Gago, quisiera que tratáramos de manera primera una noticia, una información que ya tiene unos días sobre el tapete. Es el tema de la decisión de la Junta Central Electoral de regular la publicación en los medios de comunicación de los trabajos de encuestas, de los estudios de posicionamiento que hacen compañías, y nos han estado mostrando cómo van los partidos políticos en posicionamiento, cómo van algunas figuras del espectro político. Sin embargo, la Junta ha indicado que eso puede hacerse, pero a partir del primer domingo de julio del año entrante. Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, en principio, todas las opiniones son respetables, incluso aunque evidentemente que detrás de cada decisión hay un interés. Es decir, no es el mismo interés el de los partidos que están arriba, en principio en las preferencias de la ciudadanía, del electorado, de los que están atrás. No es la misma opinión, evidentemente, de las casas encuestadoras, ¿no? Tampoco que el que pueda mejor en algún momento manifestar alguna entidad de la sociedad civil. Y todos en base a esa idea que tienen de partida y también de esos intereses respetables, no estoy hablando que ninguno sea, pues está dando su opinión. Entonces, yo cuando veo cada uno como opina, pues en principio entiendo legítimo. Pero claro, por encima de la opinión, en una sociedad democrática y una sociedad de derecho está el derecho. Y la ley es la ley. Pero dicen algunos opinadores y algunas de las empresas, que sus voceros han opinado, que la ley no faculta a la Junta Central Electoral para impedirles publicar estudios en este momento. Ahí vamos. Por eso decía que la ley es la ley. Y la ley actual, la ley electoral, la 2023, yo para los números soy muy malo, si me equivoco que me disculpe, pues no prevé más veda en el tema de encuestas que la que impone 8 días antes del día de las elecciones. Ah, pero entonces ellos tienen razón a quejarse de la Junta. Sí, claro. Desde un punto de vista jurídico les asiste toda la razón. Eso, en principio, estamos viendo ahora el tema legal al margen de la legítima opinión y de los legítimos intereses en los que se apoya esa opinión que dan los diferentes actores que están hablando. Claro, ahí está todo el grupo de juristas que se han lanzado en tromba, efectivamente, y que compartimos el tema de que la Junta Electoral, con este reglamento, se ha excedido. Porque es cierto que la Junta Electoral, en nuestro caso, y ha servido de mucho, porque ciertamente la tranquilidad electoral de la que gozamos en los últimos procesos electorales se debe a ese fortalecimiento y ese reconocimiento de la Junta Central Electoral como la autoridad electoral. Pero claro, la Junta Electoral es autoridad, pero hay un dicho que no se puede ser juez y parte. Y la autoridad es la primera que está sujeta al cumplimiento de la ley, porque cuando la autoridad no se ajusta a la ley, pues lamentablemente cae en la arbitrariedad, y el máximo de la arbitrariedad es las posiciones autoritarias, ¿no? Entonces, en este caso, entendemos que la Junta Central Electoral utilice esa potestad que le reconoce, incluso que de iniciativa hasta legislativa en la Constitución, en temas electorales puede presentar esta iniciativa legislativa, cosa que ha hecho, pero en el caso está haciendo un uso extralimitado de su potestad reglamentaria. Y ahí yo diría, en principio, que ciertamente la ley amerita a veces de su reglamentación, ¿no? Pero tratándose de derechos fundamentales, en este caso del derecho al voto y tal, dejemos
tanto a nivel legal como a nivel reglamentario, normar lo mínimo imprescindible. Estamos hablando de derechos fundamentales que no solo están protegidos por la Constitución nuestra, y en última instancia por el Tribunal Constitucional, primero los tribunales de justicia y en segundo lugar el Tribunal Constitucional, pero es que también hasta en estos casos se aplica lo que es la jurisprudencia y la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, pues la cosa está, está un poquito más compleja. Porque ciertamente yo he encontrado, en una primera búsqueda que he hecho, y son las cosas, las ventajas de la inteligencia artificial. ¿Qué ha encontrado Pedro Gago? Pues que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión, las restricciones a la difusión de información política, porque una encuesta es por encima de una presunción de probabilidad es un estudio acabado, es un estudio con muchos técnicos en el campo, a nivel nacional. Es una información política. A fin de cuentas es una información política. Claro, una información política que a mí como ciudadano me entra dentro de esa recopilación que hago yo de información para formar mi criterio y en última instancia el día de las elecciones votar a alguien, ¿no? Pero las encuestas, claro que, pues ciertamente, al dominicano, yo creo que al ciudadano en general, incluso en las elecciones, no les gusta perder. Y puede ser que alguno, a última hora, el que no esté muy convencido, pues trate de votar a aquel que él está viendo que todo el mundo que dice que va a ganar, ¿no? Entonces, Pedro Gago, ¿qué vamos a hacer? Porque la Junta ha indicado que no se debe publicar en este momento un estudio de evaluación, una encuesta. Sí. Las firmas encuestadoras dicen se les acabó el negocio. Que van, Se les acabó el negocio con este reglamento a las firmas encuestadoras. Pero hay una que ha anunciado que ya va a publicar el próximo lunes. Sí, pero ahí yo diría las firmas encuestadoras también. Va a haber una situación de hecho de incumplimiento. ¿Qué puede hacer la Junta en ese sentido? No, vamos a ver una cosa. Yo, en este caso, a la firma encuestadora, vamos a dejarnos de bravuconerías. Si ustedes no están de acuerdo con esta resolución, yo les recomiendo que busquen un abogado, que lo van a tener, a un especialista, presentar un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. Ante el Tribunal Superior Administrativo no hay que ir al Constitucional. No, estamos hablando de un reglamento que infringe una ley. Sí. Bien, aunque ciertamente nuestro régimen constitucional prevé que también incluso hasta por un acto administrativo vayas al Constitucional. Y así lo hace mucha gente, perdiendo su tiempo y su dinero, porque si tú puedes ir a un Tribunal Superior Administrativo que puede declarar la suspensión temporal, en tanto decide sobre el fondo de este reglamento, pues yo iría ahí al Tribunal Superior Administrativo, alegaría esas razones y posiblemente en el espacio de un mes, 45 días, habrá una solución que yo, en este caso, sabes que a mí me gusta poner la mano en el fuego, creo que es ganadora, porque aquí... ¿Quién ganaría? No, se anularían esas disposiciones. No ¿De está, la Junta? Sí, salvo que el Congreso Nacional, que cuando quiere tiene demasiada prisa, nos apruebe de hoy para mañana un proyecto de ley donde diga que efectivamente no se pueden hacer encuestas electorales, con lo cual ya entonces sí saltaríamos al ámbito del Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional decide que eso está bien, pues terminaríamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, vuelvo a decir, hay que ser muy cuidadoso con las restricciones a la difusión de información política. Y las encuestas, aparte del folclorismo con el que aquí las vivimos y tal, es información política. Y yo como ciudadano, señores miembros de la Junta Central Electoral, tengo derecho a que esa información política sea constante y permanente, salvo en determinados momentos donde se pueda entender que esa información política, bien manejada y tal, pueda influir en el ejercicio de mi derecho fundamental a votar. Pero eso vamos a mirarlo con cuentagotas. Los países avanzados, los países más democráticos del mundo, curiosamente, los derechos fundamentales apenas los regulan por ley, o solamente lo imprescindible, porque entienden que ya el mandato constitucional es suficiente para que todos sepamos hasta dónde llega y qué contenido tiene un derecho fundamental, en este caso, el derecho a ejercer el voto. Lo que pasa es que estás hablando de países donde la institucionalidad reina. Aquí tenemos un grave
No, seamos optimistas. República Dominicana no es la República Dominicana del año de los años 60. Pero el nivel de institucionalidad de República Dominicana es muy bajo. Estamos Pedro caminando. Gago. Bueno, pero es que una forma de lograrlo es evitando caer en estos errores. Muy bien, muy bien. En ese sentido, en el sentido práctico de lo que está Oye, yo soy sucediendo. optimista. Dejé un país, dicen, Sí. adelante para venir aquí. Y creo que dentro de poco lo vamos a adelantar. Sin embargo, hay realidades que son muy evidentes, Pedro Gago. ¿Cuáles Hay son? falta de institucionalidad, es demasiado evidente. No. Yo ahí soy optimista. Tú sabes que llega a este país. Bueno, pero perdón. La realidad es bueno uno alimentarla con optimismo como el que tienes, pero eso no quiere decir que estemos con una realidad donde esa parte prevalece. No, mira, yo he observado tanto en esta Junta Electoral como en las anteriores, quizás ser más papistas que el Papa en tema de esto. Mucho celo por parte de la Junta. Sí, hombre, si nos vamos a los años 60, en este país hacía falta hacer mucho celo hasta que se ha ordenado ya un sistema democrático electoral que creo que en las últimas elecciones, incluso a los que pierden, reconocen que es justo, ¿no? Hay algo que debo mencionar para que no sigamos con la conversación y no me desfase, y es que muchos partidos, han dado la callada por respuesta o han manifestado su complacencia a lo que la Junta ha definido. ¿Cómo se explica? No, porque también te digo una cosa, es que estos temas de los que estamos hablando, como le está pasando a quizás muchos de los telespectadores que nos están viendo, son temas que no es como una conversación de colmado. Hay que tener una cierta preparación, una cierta experiencia, un cierto conocimiento para hablar en propiedad. Entonces me parece muy bien que aquel que no tenga las ideas claras se quede callado y escuche a los que entiende, que puedan saber. Y no digo que todos los que entendemos que podemos saber estemos en posesión de la verdad. Pero los actores, en este caso los es bastante partidos, claro. en el caso de los actores principales del área electoral, los partidos, Hombre, los partidos han mirado bien la mayoría la decisión de la Junta. sus razones tendrán. Y yo creo entenderles. Pero entonces, precisamente, si ellos están contestes con esa decisión de la Junta, mal podría el Congreso venir a contravenir el sentimiento de los partidos como sugieres que podría haber una reformulación de la ley electoral. Te lo he vuelto a decir, en este caso, en principio, hay una Constitución, básicamente del 2010, no es una reforma del otro día. Una muy buena Constitución. Sí, la verdad esta es una muy buena cuestión, un buen trabajo. Lo necesitaba el país en ese momento. Sí. Y gracias a ese tipo de reformas que se han producido en este siglo, a partir del 2000 para acá, estamos donde estamos hoy. Que ya no estamos atrás como estamos, ya somos la quinta, sexta economía de América Latina, increíble. Ya los dominicanos vamos por ahí, ya nos vamos de vacaciones a Colombia. Cuando lo normal es que se iba de vacaciones el que trataba de buscarse la vida por ahí, ¿no? Pues entonces, en este caso, tenemos un marco constitucional del que se ha aprobado una ley que no dice lo que dice este reglamento, que es el mayor cuestionamiento. Es decir, si aquí lo que se está diciendo no se está cuestionando la bondad o el buen fin de las propuestas de la Junta Central Electoral, se está cuestionando el que reglamentariamente no puede disponer eso. Pero hay otra cosa, dice, bueno, pues vamos a reformar la ley, es la posición que los partidos que se están mostrando favorablemente ahora mismo tienen la mayoría para hacer esa reforma legal. Pero claro, volvemos a lo mismo. Los partidos representan a la ciudadanía, pero no son en sí lo que la representación de la voz de la República Dominicana. Evidentemente los partidos tienen unos intereses, unas razones, en base a las cuales se enfocan cada problema que se les plantea encima. Yo aquí entiendo la posición de cada uno. Es decir, hay partidos políticos a los que no les interesa en este momento por su situación, y lo entiendo legítimo, porque oye, en esta sociedad, a pesar de los filántropos, todo el mundo somos egoístas y tratamos de arrimar el ascua a nuestra sardina, ¿no? Entonces, y hay otras, sin embargo, otros sectores, incluso de la sociedad civil, que también lo entiende. Yo lo entiendo que son buenistas. No, porque bueno, está bien, lo entiendo también. En cambio, otros que lo ven desde otra perspectiva, y claro. Pero para eso están, por un lado, los tribunales, el juez. En nuestra sociedad ya no se arreglan las cosas a pistoletazo ni a cocotazo. Se arreglan ante un juez. En este caso, el marco legal, la ley actual, no da cobertura a lo que ha dispuesto la Junta Central Electoral. ¿Que se puede modificar la Constitución, la ley, e incluir eso? Bien, pero luego llegamos a la Constitución, que tiene unos principios fundamentales de los que se
emanan las orientaciones conforme tenemos que hacer la ley electoral. Y como luego ya vimos en una sociedad globalizada, hay veces que no solo lo que la Constitución Dominicana dice, sino lo que dicen pues tratados como los internacionales de derechos humanos, de derechos políticos y demás, que también nos confinan a que el desarrollo constitucional y legal se base en esos principios. Y vuelvo a decir, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que las restricciones a la libertad de información, las menos posibles y muy justificadas, hay, pues sí, también, y por ley, entonces, no por reglamento. Entonces, la opinión de Pedro Gago al respecto. ¿Qué motivación, qué ganancia hay para que la Junta haya tomado esta decisión? No, es que, vuelvo a decir, todas las juntas, que quizás lo cortamos, han sido muy celosas. Pero yo creo que ya en el momento actual de nuestro desarrollo democrático y de los procesos electorales no hay que ser tan celosos. Hay que dar más margen, confiar más en el elector, en que el elector está más preparado, la sociedad está más preparada y que por tanto tiene más claro y que no se deja coaccionar, como se podía dejar coaccionar en los años 70, algo así, y por tanto, vuelvo a decir lo mismo, yo en cuestión de derechos humanos, en este caso un derecho político fundamental, el derecho a votar, a elegir y a ser elegido, me gustaría que la regulación fuera lo mínimo. El principio está ahí y solo muy excepcionalmente pongamos trabas a ese hermoso campo que es la libertad. Y evidentemente, porque ya lo has mencionado anteriormente, la ley de partidos políticos, la ley electoral. No, la ley electoral. La ley electoral, la ley electoral. No lo prevé. Sí, no, pero que debe ser igualmente atendida de nuevo, reformulada. En este caso sí, si quieren... No, en sentido general. En este caso, donde dice regula la veda electoral, que estarán prohibidas la publicación de encuestas en los 8 días antes, pues que lo diga, no se podrán hacer encuestas electorales hasta el primer domingo de junio en que comienza la pre-campaña. Y entonces ahí volveremos a tener un follón, que es si ese excesivo celo del legislador es congruente con la Constitución y con los principios fundamentales de los cuales emana esa Constitución. Conviene que haya conocimiento de la población de cómo va el posicionamiento de los partidos políticos en este momento, o no es adecuado tener que... Cuando resulta que ahora mismo parece que hay como 1 millón y pico de personas viendo un reality show, creo que esto es más importante que ese reality show. Y aunque no creo que tenga la audiencia de esos tantos millones que están viendo ese reality show, al menos esto sí, pienso que hay unos cientos de miles de dominicanos que les interesa ir sabiendo poco a poco cómo va la cosa, cómo va evolucionando, qué partidos están ahí adelante y qué candidatos son los que puedan ser. Eso sí, mientras, es que yo creo que aquí hay una cuestión que no se ha dilucidado y que está generando muchos problemas, que se motivó. Yo me acuerdo cuando llegué a este país en el año 2000 que las campañas eran permanentes, pero es que no eran permanentes. Es que encima los carteles pidiendo el voto eran permanentes en las calles y los bandereos y todas esas cosas. Y con muy buena razón se limitó todo eso a una campaña electoral. Fue un acierto en ese tema, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, la acción política es permanente. El que un partido está haciendo proselitismo, el que un dirigente está haciendo proselitismo, el que un dirigente esté captando el apoyo de sus propios compañeros o de los simpatizantes que puedan votar en esas primarias, en la pequeña, eso es permanente. Hay Cosa distinta es que ella empiece a ocupar el espacio público. Sí, yo, por ejemplo, el otro día hubo un acto electoral en Santiago. ¿Qué malo tiene? Que una persona se presente y diga... Perdón. Acto electoral, ¿lo calificas acto electoral? Bueno, perdón, me corrijo, un acto político, disculpen, ahí ha sido, vamos, okay. Gracias por la corrección. ¿De qué se siente preparado? ¿Qué malo tiene? Ahora sí hubo una cosa, que creo que no hizo, yo no he visto esa intervención, pero he visto la reflexión. No puedes pedir el voto. Te voy a poner un ejemplo, si cualquiera que siga una campaña... Aún sea bajo techo, no puedo pedir el voto, aún bajo techo. No. Pero un acto político del tipo que sea, bajo techo, sin invadir el espacio público, ¿por qué no? ¿Dónde está lo malo? Es decir, el que yo congregue a todos mis simpatizantes y les está hablando de que el país necesita estas soluciones y que en caso de que llegáramos un día al poder, ¿dónde está lo malo? Ahora lo que no puedo hacer es, de una manera manifiesta y tal, pedir el voto. Ni siquiera la militancia del propio partido.
Sí puede tener, porque de por sí hay que ser... Pero se hace, Pedro Gago, se hace. Vamos a una cosa. Si se hace el pedir el voto, eso es incorrecto. Ahora, el acto político en sí, donde tú te estás mostrando, estás dando un discurso político, eso es permanente. Entonces te iba a decir, mira, cualquiera que ha observado una campaña, una pre-campaña en España, por ejemplo, que es donde yo tengo mi experiencia, ¿no? Te encuentras que los partidos políticos, como cuando ya ven que vienen las elecciones, bien porque se van a convocar o porque ya viene la fecha, sabes que en España varía, ¿no? Una cosa, hay un máximo de tiempo que puede estar en los diputados, que son los que eligen luego al presidente del gobierno en su escaño, o pues por razones políticas, porque no se logran las mayorías parlamentarias para sujetar un gobierno, pues se pueden avanzar elecciones, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con el caso de Pedro Sánchez, que no sabe si va a convocar elecciones porque pierde la mayoría o la consigue aguantar y entonces él puede estar en el poder y las elecciones serían en junio del año que viene. Bien, pues en este caso tú vas a ver las vallas y ves que Partido Popular, Partido Socialista y la otra serie de partidos que hay en España te ponen eslogans. Se convocan las elecciones, se abre la campaña, que hay de 15 días, y automáticamente ves la misma valla, pero ha cambiado una cosa, y es que la pone vota. Donde antes ponía Partido Popular o Partido, con el eslogan ahí dice Partido Popular, Partido Socialista, Partido Nacionalista, tal, el lema vota. Esa es la característica. ¿Qué tiempo dura la campaña? 15 días. 15 días. Sí, pero te digo una cosa, pero es que continuamente en España los partidos están haciendo mítines de promoción, de proselitismo y de encaminamiento de la ciudadanía hacia lograr sus simpatías para las próximas elecciones. Similar a como lo hacemos aquí. Bueno, aquí es otro sistema distinto. Yeah. Pero, sí, porque el sistema es muy diferente. No, pero digo, las campañas electorales se entienden de una forma. Yo pienso que aquí son demasiado largas también. Creo que se podrían acortar. Y que, pero ahí sí se podría lograr una más equilibrio entre el candidato con cuarto y el candidato sin cuarto. Porque iniciar una campaña electoral en el mes de julio para terminarla, en el caso municipal, el tercer domingo de febrero, y en el caso presidencial y congresional, el tercer domingo de mayo, hay que tener cuarto. Como no tengas cuartos, terminas explotado y además sin lograr... Pero es que esa es la parte formal donde la Junta libera a los partidos y a las organizaciones a hacer activismo público sin ningún tipo de restricciones. Pero desde todo momento, mira lo que mencionas, hay actos políticos que se realizan bajo techo y eso es activismo disfrazado. ¿Qué malo tiene? Yo no veo nada que les haga activismo permanente. Sí, el que ya se inicie una campaña electoral con todo lo que conlleva, con toda esa presión en los medios de comunicación, con todo eso, y con todo sobre todo, porque a mí lo de las campañas políticas que aquí es la ocupación, el uso del espacio público, que es el que en cierta manera también me coarta a mí mi libertad de movimiento, mi comodidad y demás. Es decir, ahora mismo pones una bocina a las 10 de la noche en cualquier barrio de la capital y afortunadamente aparece la policía y ¡pam! Y acabó el tema. En campaña electoral hay que estar aguantando y a veces que se hace insoportable, ¿no? Pero lo entiendes, la ciudadanía dice, bueno, es campaña electoral, de acuerdo, bandereos, cortes de carreteras, caravanas y tal, y todo el mundo lo entendemos, ¿no? Yo aquí quizás, fíjate, primero, que convenía con mi discurso, que delindemos claramente qué es proselitismo político y qué es petición de voto. Para mí eso es un reto. Para precisamente entonces tener claro no lo que hace, ni cómo lo hace, sino en base a lo que dice, determinar si usted puede hacer esa actividad porque es de búsqueda de voto, de aquella otra que es de proselitismo político. Para mí es así. Y acortar las campañas. Yo creo que 3 meses, desde el 7 de julio, eso no hay quien lo aguante. Y vieron los candidatos pobres. Hay unas vallas que se colocaron un tiempo atrás de un posible candidato y la Junta pues inmediatamente reclamó para que se quitaran. Las vallas no deben colocarse en estos tiempos. Bien, pues es un tema que hay que dilucidar. Y que era una foto de él y decía un eslogan, soy el mejor, dominicanos, conmigo está la solución. ¿Y dónde pide ese hombre el voto? Es que yo no puedo poner una valla con mi cara y decir, Pedro Gago, la solución venida de España. ¿Por qué no? Ahora, si pongo Pedro Gago, vota diputado, la solución venida, ese sí es un acto de petición de voto. Entonces se estaría infringiendo la normativa, estaría actuando fuera de la campaña electoral. Que yo entiendo que todo este tipo de normativas, una de las cuestiones que maneja es el tratar de equiparar y efectivamente a los candidatos con más medios se entiende
que tienen más posibilidades de eso, y que por supuesto también al establecer fechas es también como una carrera. Oye, en una carrera de esta de 100 metros pierde su gracia cuando alguien sale a correr antes de que se disparó la salida. Claro. ¿No? Pues en este caso igual, me parece muy bien, me parece una cierta racionalidad, porque es cierto también que hay determinadas personas que aspiran a puestos que abusan y nos cansan a todos, ¿no? Pero busquemos esa proporcionalidad y ese comedimiento. Para mí, distinguir cuándo es un acto de proselitismo político, cuándo es un acto de promoción personal, de un acto de cuando yo estoy intentando pedir el voto, presionar al electorado para que me vote y, por tanto, iniciando la campaña electoral antes de tiempo. Para mí esa sería la clave, y si no lo hace la Junta o lo hace, se ponen todos de acuerdo, pues que haya por ahí una sentencia del Constitucional, en este caso, distinguiendo que es proselitismo político de pedir el voto. Interesante. Son actos políticos los dos, pero interesante. con distinta finalidad. Habría que prestarle atención, quizás eso normaliza un poco las inquietudes de inclusive muchos medios de comunicación que critican esa presencia, lejos de elecciones, de personalidades políticas que se mueven además, en todas partes del país. Además, en el tema de las encuestas, a nadie ya se engañan. Bueno, puede ser que alguno que va por ahí por un campo, que ve poco la televisión, le puedan engañar y se cree, como hay también gente que se cree que lo que aparece publicado y tal es verdad. No, yo creo que ya la ciudadanía va teniendo un cierto conocimiento y sabe cuáles son las encuestas. Es más, el otro día había en un medio de comunicación un comparativo y decía, estas firmas encuestadoras acertaron y estas se pasaron o se quedaron cortas, ¿no? Bueno, pues eso también es una responsabilidad del elector, el que quiere votar con conciencia, pues saber que el que le está hablando a la oreja le está contando un cuento o le está verdaderamente creíble, ¿no? Muchas veces se vota a pesar del cuento. Hacemos pausa. Pedro Gago Clérigo con nosotros nueva vez en unos instantes. Les recuerdo, amables televidentes, que el canal de YouTube de este programa, La Hora con Gregory RD, es la manera idónea de usted poder mirar cualquiera de los conversatorios que sostenemos con distinguidas personalidades que nos visitan. Desde su dispositivo móvil, su laptop, su PC, usted ingresa en YouTube a La Hora con Gregory RD y en la campanita hace un clic y ya está formando parte de nuestro canal. Así que le exhorto a que lo haga y en cualquier momento de la semana, del día, de la noche, cuando tenga la disponibilidad, puede ver nuestros conversatorios con los invitados de La Hora con Gregory RD. Pedro Gago, hay una decisión de las partes de definir lo que es el nuevo Código Laboral. Ya la Cámara de Diputados ha opinado favorablemente al mismo. Ahora el Senado de la República va a conocerlo. Hay 3 o 4 periodos legislativos que ha perimido, no ha habido lamentablemente una definición, y el tema principal del Código Laboral es la cesantía, que no está tocada en esta reformulación laboral. El nuevo código, tal como está trabajado hasta ahora, ¿trae algunas novedades relevantes o es un simple tratamiento externo, ligero, que se le está haciendo al Código Laboral? Sí, como dice la propia iniciativa que acaba de aprobar en primera lectura la semana pasada la Cámara de Diputados, es una modificación, donde se han hecho una serie de retoques, bien que estaba precedido de unas conversaciones que se iniciaron por ahí por los años 20, 21, porque ciertamente el Código Laboral que tenemos ahora no es que se haya quedado obsoleto por el paso del tiempo, es del año 92, ¿no? Estamos hablando de hace 34 años, ¿no? 34 años. 34 años. 34 años. Y a principios, digamos, en el 2020 se inicia el tema se plantea una revisión. Y eso está por una modificación puntual. En total se están modificando 165 artículos y 3 principios orientadores de este código. Y
Y bueno, claro, sobre la marcha luego se planteó, se tiró ahí cayó un tema que ciertamente está determinado también el funcionamiento de nuestro mercado laboral, que es el de la cesantía, pero que quizás yo creo, en este caso, mi opinión, es que debe ser un tema tratado aparte. Porque primero, es una modificación. Bueno, se está tratando aparte, o sea, no se está tratando, mejor dicho, el tema de la cesantía. No, he dicho que se debería tratar aparte. Sí, claro. No, en la modificación que aprueba la Cámara de Diputados no va el tema ese tratado. Pero vuelvo a decir lo mismo. No estamos ante una reforma estructural o ante un nuevo código, sino una reforma verdaderamente puntual. Una cosita por aquí, otra cosa. Bueno, hay artículos que se modifican, digo que se modifican 165 artículos, pero es que hay algún artículo donde lo que se modifica en el texto del artículo es que donde dice Secretaría de Estado de Trabajo, diga ahora Ministerio de Trabajo. Yeah. Entonces, esto es una reforma light, de adecuación, porque ciertamente del 92 para acá han cambiado mucho las cosas, y en tema de derechos de los trabajadores, pues tema de vacaciones, permisos de maternidad, paternidad, el tema también del acoso sexual, pues ya es que clamaba vergüenza de que había que avanzar algo más, ¿no? De mejorar en ese tema las condiciones. Igual que también determinados efectos, sobre todo en materia procesal, que estaban afectando a los empresarios, en caso de contenciosos, con trabajadores, despidos y demás, pues también se han tocado. Aunque hay aspectos, hay uno en concreto que a mí me ha sorprendido que no se toque, que creo que es inconstitucional. Mira, esto lo voy a decir como premisa y vamos a ver cómo reaccionan algún jurista que nos está escuchando. Y es el artículo 85 de las 30. Se lo explicaré. Hay un proceso y hay una sentencia decisoria. Oiga, usted tiene que pagar, porque el despido fue improcedente o tal, tiene que pagar al trabajador 200.000 pesos. Hacen los cálculos, 200.000 pesos. Y tiene 10 días para pagarlo. Y por cada día que exceda, le va a tener que pagar como penalidad la multa de un día de salario. Entonces, si tú te vas... Un día de salario como astreinte. Como astreinte. Pero eso es abusivo. No, no es abusivo, es inconstitucional. Es decir, peor que abusivo. Vamos a una cosa. Independientemente de la problemática que conlleva lo que es el salario, lo que representa... Perdón, Pedro, ¿eso es nuevo o está establecido en el Código actual? Esto viene del año 92, pero es que claro, en el año 92 yo entiendo. Es decir, fíjate, yo ese artículo lo entiendo en el año 92. Porque el Código del 92 fue un gran avance para este país. Es que antes esto era la ley de la selva en materia de mercado laboral y de derechos laborales y demás. Entonces en el 92 sentó una raya. Pero claro, lo sentó en una República Dominicana, un país subdesarrollado que quería desarrollarse, donde buena parte de la población, y algunos lo lograban, ponían pies en polvorosa y terminaban primero en Estados Unidos, en Nueva York, y otros empezaban también en otros países, ¿no? Entre ellos el mío de origen. Y también yo una de las cosas con las que calificaría es que este Código del Trabajo es un código paternalista. Porque claro, también el régimen en el que se aprueba, el presidente de la República en aquel momento, creo que una de las características es que y lo digo como descripción, con mis respetos, que nadie piense que estoy cuestionando, pero hay veces que la realidad es que hay que describirla, ¿no? Y en este caso yo considero que Joaquín Balaguer ante todo era un padre, se sentía el padre de los dominicanos. Entonces, paternalista a favor de los empleados. Claro, porque se entiende y es cierto que en una relación laboral la parte más débil es el empleado. Hasta ahora, porque ahora sin embargo hay ya determinados empleados que ganan más que el empresario, ¿no? Sobre todo los de alta tecnología y demás. Entonces te quiero decir... De alta tecnología también en las... Y especialistas. Hoy en día hay especialistas. Oye, y piensa lo que gana un soldador de plataforma petrolífera. Te puedo decir que es una millonada. O los que están ahora mismo encaramándose a esas torres y mira hacia el techo, a las torres de las compañías de comunicaciones. Ganan un dineral. El tema del teletrabajo está dentro de la reestructuración del código actual. Sí, se ha intentado intentar sentar unas reglas para cómo son las condiciones de trabajo de esa persona que en vez de trabajar dentro de las instalaciones de la empresa, pues está haciéndolo dentro de su domicilio. Que hay una serie de cuestiones, bueno, pues ahí se han aprobado una serie de artículos, como por ejemplo hay otra cosa que a mí creo que se quedaron corto, que es la regulación del régimen de las empleadas de hogar.
¿Cortos en qué sentido? Porque bueno, también se está tocando en la reformulación, ¿o no? Sí, se han hecho una serie de mejoras de regular su jornada y demás, que quizás todavía la gente no lo está entendiendo, porque todavía yo pienso que hay mucha gente que tiene que pensar que una empleada doméstica, aunque nos vaya a costar más dinero, en el año 2026 no es una sierva, es una trabajadora. Pero y los trabajadores tienen derecho a una jornada y a unas horas de descanso, independientemente de que pernocten o no pernocten en la casa. Pedro, pero también igualmente, en una infinidad de casos, quien la contrata no es un empresario, es una persona común y corriente, muchas veces madres que hacen el papel también de padres, o familias, sí, si no carenciadas, pero familias que no tienen esa libertad económica, que hacen una especie de esfuerzo porque tienen un trabajo el esposo, un trabajo la señora, y tienen hijos pequeños y con alguien deben dejarlos en el día. Entonces no debe pensarse que un hogar que pueda tener una asistente para las labores domésticas tiene la capacidad que tiene una empresa y medirlo con el mismo rasero. Totalmente de acuerdo, pero eso no tiene que ser justificación para que una persona trabaje 16 horas al día y gane 8.000 pesos. Pero yo no ¿Qué diferencia entre una persona que gana 16 horas, trabaja 16 horas al día y gana 8.000 pesos y una persona que es esclava? Yo creo que a los esclavos en Roma les iba mejor. Ojo, en Roma, el derecho romano, hace 2000 años, los esclavos también tenían una ley que los protegía. Y una de las crisis que se produce, y esto, perdonen que me vaya, cuando desaparece, se provoca la final de la esclavitud, es que genera una convulsión económica. Y fue una de las causas también por las que el Imperio Romano, estamos hablando, desaparece. Incluso aquí también se vio, no digo que ser esclavo sea mejor que ser hombre libre, nunca, ¿no? Pero que tiene sus cosas, ¿no? En este caso lo que tenemos que tratar es de que cualquier persona que trabaje tenga un trabajo decente, y un trabajo decente significa que gane lo suficiente para vivir, que trabaje hay un con sueldo, compatibilidad para tener su vida. Hay un sueldo también mínimo para las empleadas domésticas. Sí, se puso en... Me parece que son 10.000 pesos. No, era 10.000 o algo. Se subió un 30% y pasó de 10.000 a 13.000. Entonces ninguna gana 8.000 pesos. Pero en la práctica es posible que ganen 8.000 pesos también, porque es una relación muy peculiar, Pedro Gago. Y si vas al supermercado, supermercado esta tarde, ¿qué más te da ir con 8.000, con 13.000 pesos? No vas a comprar mucho, ¿no? Pero también... Vamos al fondo, es decir, y ojo, la Constitución lo reconoce. La Constitución reconoce el derecho al trabajo, pero no llama trabajo a cualquier cosa. Llama trabajo a aquella actividad que te da derecho a recibir un signo para poder vivir, que además sea compatible también, es decir, que no seas un esclavo, que tengas tiempo para dedicarle a la empresa a cambio del sueldo que te dan, y tengas tiempo para ti. Y luego lo que es las características del derecho del trabajo decente, fundamentalmente a estar afiliadas a la Seguridad Social. Este código, ahora te voy a decir, avanza, regulación de la jornada, una serie de garantías, una serie de derechos, pero ni reconoce, que yo no entiendo, a mí me gustaría que alguien me dijera por qué no se incluyó que las empleadas de hogar también tengan cesantía. No la tienen. Tienen parte proporcional de la regalía, de la paga de vacaciones. No tienes cesantía. Y otra cosa. Estarías metiendo en un problema. Primero a las empleadas domésticas, porque la mayoría no podrían ser contratadas. ¿O piensas que los hogares en su gran mayoría tienen capacidad de igual que con el Código Laboral, darle las mismas o ganancias o los mismos derechos laborales o las mismas requerimientos laborales que una empresa? Pedro, los hogares tienen muchas necesidades en República Dominicana, la mayoría, para poder asumir una responsabilidad cual si fuera una empresa. Por eso te lo dije desde el inicio. Yo te voy a poner en mi caso. Yo soy consultor. Aparte de eso, no tengo secretaria. Yo mismo me hago de secretaria. Y cuando va a entrar una buena consultoría,
entonces me permite contratar a alguien que me ayude como secretaria. Y la pagó el salario mínimo. Vamos, le pagó el salario que está estipulado. Y si resulta que la consultoría no me da, pues me lo tengo que arreglar yo, me las busco. ¿Me entiendes? En este caso, lo que estamos hablando, yo creo que mucha gente puede seguir disfrutando del apoyo de una empleada doméstica, una empleada del hogar que la ayude en sus tareas. Pero tendrá que recondicionar horarios y ajustarse. Yo, cuando estaba soltero y vivía en este país, tenía una persona que venía 3 días a mi casa, que era lo que yo necesitaba, a limpiarme la casa. Y un día que se me había todo organizado, la llamaba y tal, y la pagaba. Pero yo a esa persona siempre la pagué el sueldo normal y demás. Claro que me hubiera gustado tener a esa persona permanentemente desde las 7 de la mañana para que cuando me levante tenga el café. Y por la noche, cuando me despierte por la noche y necesito un vaso de agua, diga, oye, tráeme el vaso de agua para no levantarme. ¿Cómo hace mi mujer ahora? Que eso sí, es lo que ha ganado, ¿no? Pero habrá que reajustarse. Si yo lo entiendo, esa problemática. Quizás también entiendo que desde las autoridades se tendría que empezar ya a pensar, precisamente viendo este problema, el que hay que instalar y construir más guarderías infantiles o centros de atención a la infancia, de tal forma que cuando una mujer que tiene un trabajo salga a las 8 de la mañana, como sucede en España, lleva al niño a la guardería, lo deja ahí hasta las 5 de la tarde. Aquellas que lo pueden pagar, la llevan a una guardería estupenda, lo pagan, y las que son, digamos, empleadas que no tienen un salario, digamos, muy decente, pues el gobierno se lo subvenciona, o pagan una parte o lo es gratuito. Es decir, soluciones las hay, pero lo que no puede ser, y ahí sí que lo siento, y aunque el que me está viendo me esté disconforme, no podemos tratar a una persona, por muy humilde que nos parezca su trabajo, cojo, que el trabajo de casa yo lo considero valiosísimo, porque yo lo hago para ello. Tú mencionas del trato, es la capacidad que tiene el pagador, no es porque quiera tratarla con lo que no se merece. Ahora tengo que irme de viaje a Santiago, voy a salir a la calle, voy a coger un taxi y le digo, oiga, me tiene que llevar a Santiago porque tengo una cosa urgente, me tiene que atender un médico, si no me va a dar un ataque al corazón, pero solo tengo 2.000 pesos, usted me tiene que llevar por 2.000 pesos. Y el hombre coge el taxi y dice, de acuerdo, porque es la necesidad, no me hables de necesidad. Yo creo que hay prudencia. Por eso te digo también que la autoridad tiene que actuar como está actuando en los países a los que nos queremos parecer. Y es disponibilidad de centros de atención a la infancia, de guarderías, para facilitar a esas trabajadoras, o a ese padre también, padre cabeza de familia, o a esa pareja que tienen que dejar, pues que lo puedan dejar a su hijo. Es que tenemos que avanzando, pero el no hacerlo no quiere decir que haya una serie de personas en este país, que son sobre 200.000 personas, que las consideremos ciudadanos de segunda categoría, tienen derecho, aparte de los derechos laborales, y luego reciban un salario mínimo, y la razón está porque es que no lo puedo pagar. ¿Me entiendes? Yo estoy llamando a la reflexión, de que esto es una cuestión que tenemos que avanzar, pero sí hay claro. Y ahí sí le doy avanzó el código, aunque sea la palabra. Antes se hablaba de empleadas del hogar, no, de domésticas. Por lo menos ya las empezamos a llamar empleadas del hogar. Bueno, pues además de empleadas del hogar, vamos a empezar a pagarlas y a darlas los derechos que le corresponde a cualquier trabajador. Entre ellos son los que nos corresponden a nosotros, también de acuerdo al valor de su trabajo, ¿no? Eso a nadie se puede obligar a lo imposible. Una familia de recursos, entonces sencillamente muchas familias no podrían tener entonces la posibilidad de hacer ese servicio y va a crearse un despido masivo. Yo te entiendo, pero ahora te voy a dar el caso. En España eso funciona así. En mi caso lo conozco. Yo tengo mi madre tiene 87 años, tenemos una persona permanentemente con ella. Esa persona ahora mismo en España, según lo último que me acaba de contar mi hermano, que es el que administra, que está allí, nos está costando del orden de 90.000 pesos. Y los sábados por la tarde y domingos tenemos que buscar a otra persona para que venga a cuidar a mi madre. O nos sacrificamos nosotros, yo cuando voy a España, yo ya no voy de vacaciones a España, yo voy simplemente a cuidar a mi madre, para cubrirla también a mi hermano. Y nunca se me ha ocurrido decir, como no puedo, pues esa señora que tiene derecho a que le pague un sueldo, pues en vez de pagarle 1.000 euros mensuales, que es lo que ahora mismo, o más, o 1.100, más seguridad social, pues le digo, oye, mira,
tienes que hacer lo mismo por 600, 700 euros, ¿no? O en este caso por 10.000. ¿Y lo hacen? No, allá. No, ahora mismo hay más. Ahora, ¿qué le pasa a la gente que no es comparable la sociedad económica española a la sociedad económica dominicana? No, pero sí, yo no estoy diciendo que hagamos el cambio de hoy para mañana, pero que sí que nos planteemos que ese es el camino. Que hay ahora mismo 200.000 personas en este país que son ciudadanos de segunda categoría y nos estamos apoyando en muchos casos en la necesidad de esas personas. Porque esa es la cantidad. Ahora mismo esa es la cantidad. Está ganando por debajo de su salario, aunque sea de manera informalmente, sabes que estás abusando de ella. Por eso también te voy a decir una cosa. Y no se contabiliza el consumo que tienen esas personas del hogar. Pero eso va en él. Y lo que se lleva el fin de semana también, ¿te refieres? Vamos, no, el consumo. Sí, bien, claro, porque es que ese servicio tenemos que asumir que vale. Es decir, si en el momento en que... Pero no se sumaría eso a lo que recibe. Mira, ¿sabes lo que sucede en España? No se sumaría eso a lo que recibe. Porque en una empresa, el quien va a trabajar, tú no le das almuerzo. Déjalo ahí. En una casa le das almuerzo. Sí, pero déjalo ahí, porque si encima les reconocemos cesantía y al sueldo le añadimos todo lo que percibe de otra manera, el día que se vaya esa persona nos parte. Déjalo ahí. Pero yo lo que quiero decir es que tenemos que dar a los demás lo que queremos para nosotros mismos. Ese es un poquito el tema y mira, nos hemos salido un poco porque casi estamos ya reflexionando y asumiendo una realidad, pero es que es así, por supuesto que tiene su coste. ¿Tú por qué te crees que, por ejemplo, ahora mismo en España la tasa de natalidad no es ni de reposición de la población? Porque verdaderamente tener un hijo en España, entre otras cosas, porque va a tener una persona que necesitas que lo lleve, que lo traiga y que lo cuide mientras tú estás trabajando, pues vale un dineral. Entonces muchos matrimonios en España han optado por no tener hijos porque uno de los dos renuncia a tener que trabajar, porque posiblemente lo que ahora mismo cuesta en España dar ese servicio de asistencia al hijo y la casa y demás equivale al sueldo de uno de los dos. Dice, bueno, pues en vez de estar trabajando yo, pues me quedo en casa y lo que me da por eso es así. Por eso también el Estado, no es casualidad que los países desarrollados vaya con planes de ayuda a la familia, con subsidios y todo ese tipo de cosas. Y aquí, en cierta manera, hay una tendencia que yo estoy observando que va a corregir también esta situación. Y es que, porque ya se están planteando casos de consultas que me llegan, de que hay personas, yo comento esto de la empleada de hogar, intento explicar ahí para que cada uno luego tome y piense lo que quiera. El que quiera seguir pensando planteamientos más de otra época, que los mantenga. El que quiera asumir, pues sí es cierto que han cambiado la cosa. Pero me dicen, mira, yo tengo una empleada de hogar, la pago muy bien, gana 18.000, 20.000 pesos, y yo quiero meterla en la seguridad social porque el día que se pone enferma y tal, pues lo tengo que asumir yo, ¿no? Pero es ella la que no quiere. ¿Por qué? Porque está recibiendo bono voz, bono luz, bono tal, y entonces si aparece tal, que eso es también un cuidado que hay que tener. Habría que tomarlo en consideración. Claro, no, y de por sí ahora mismo ya, por ejemplo, el caso de España, un país donde dicen que hay 2 millones de desempleados, y por otro lado es decir que están necesitando que vengan trabajadores emigrantes, no lo entienden. La explicación es muy sencilla. Hay en España gente ya que con las ayudas sociales que recibe del gobierno no le interesa trabajar. Mira, eso que pones de ejemplo aquí es una muestra de que sucede también, aún en nuestra sociedad. ¿Por qué te crees que ahora mismo hay esos movimientos tan fuertes de migración? Por ejemplo, en los países desarrollados, en los países europeos donde hay un sistema de protección social que es mucho más fuerte que el americano. Porque tú el hecho ya de pasar la frontera, aunque sea ilegal, tienes derecho a salud, tienes tal. Yo conozco el caso, el otro día hablaba con una amistad, su madre se fue hace 4 años a España, sí, fue a España y tal. Era una mujer que aquí tenía unos problemas de diabetes tremendos, normalizado de manera totalmente gratuita en España, se siente infinitamente mejor y por cierto, antes de ayer le dieron la residencia ya con este plan de regularización de España. ¿Y sabes qué es lo primero que va a hacer? Ya compró el billete de avión porque lleva 4 años para venir el mes que viene a ver a su familia. Qué bien, qué bien. Pedro Gago, muchísimas gracias por haber compartido este rato acá. Se va rápido el tiempo, muy rápido conversando, pero en 1 o 2 semanas, podemos retomar temas sobre el particular, porque se nos quedaron unos temas interesantísimos que le das seguimiento. Es importante conocerlo en las exposiciones que haces, tan magistral forma que
que tienes para ello. También quizá un poquito desenfadado, pero creo que hay temas que hay que dejarlos de ver de un punto de vista más rigorista, más formal y más entendible para las personas y más que vean cómo se aplica a su vida diaria, como estamos comentando este tema último. Muy cierto, muy cierto. Pedro Gago Clérigo ha estado con nosotros hoy día. Hasta mañana.